Entrevista. Vamos a entrevistar al doctor Hugo Wortmann Joffre de Poder Ciudadano y de Wortmann Joffre y Sola Abogados. ¿Dije correcto, doctor Wortmann? Buenos días, Nino Romero lo saluda. Sí, buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Doctor, ustedes son los abogados representantes de la doctora Gretel Diamante en el juicio que comenzará el día lunes contra ministros de Alberto Rodríguez A, que se dedicaron a presionar a jueces y a hacerlos firmar renuncias anticipadas. En realidad... Toman parte no del que, juicio, sí. Sí, no es que somos representantes de ella. Sí. En su momento, hace muchos años, este juicio comenzó hace como 12 años aproximadamente. Yo patrociné a la denunciante, a la doctora Gretel Diamante, y después, muchos años después, fui nominado como presidente de la organización Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, y esa organización se interesó desde el rol ciudadano y desde el rol de la lucha contra la corrupción en el seguimiento de este juicio, pero no somos parte del juicio. Lo único que hemos hecho es presentado un escrito que se llama Un amigo del tribunal, señalando el interés que tiene la sociedad en el resultado final de este juicio, que lo único que queremos es que se administre justicia, nada más. Claro. Me contaba un colega suyo que para Poder Ciudadano y para la justicia en sí es un caso emblemático ¿no? Sí, la verdad que incluso los reportes que tenemos de Transparencia Internacional a nivel regional es un caso paradigmático, no hay otro, digamos, donde exista una evidencia o una sospecha tan contundente de falta de división de poderes, porque aquí en definitiva lo que estamos hablando es cómo un funcionario del Poder Ejecutivo influía o pretendía influir sobre la independencia del Poder Judicial, porque en definitiva uno de los valores republicanos esenciales es que los jueces sean imparciales e independientes. Aquí justamente lo que se echaba por tierra era la posibilidad de que los jueces nominados para cargos superiores fueran independientes, porque tenían, al tener la renuncia ya firmada, en definitiva cualquier decisión que tomaran que molestara al Poder Ejecutivo, a la política, automáticamente gatillaba en la presentación de la renuncia, y ese juez perdía su puesto, con lo cual es una demostración evidente de cómo uno de los pilares de la República, que es la división de poderes, estaba hecha añicos, ¿no? Sí, estaba totalmente ausente. De quien estamos hablando es del ex ministro de la Legalidad, en ese entonces, que se llama Sergio Freises, que es senador provincial y que actualmente es ministro del campo del gobierno de Alberto Rodríguez A, y también la otra persona acusada, el viceministro de la Legalidad en ese entonces, que es el doctor Sergio Zavala. Cuando conversaba hace un tiempo con el doctor Germán Emanuele, me contestaba que el miedo o temor, y por el cual Poder Ciudadano está muy pero muy atento, es que hay que seguir el juicio muy de cerca para no consagrar un círculo de impunidad, ¿no? Sí, bueno, imagínense que este caso además fue muy difícil obtener o conseguir jueces que además se animaran a juzgarlo, ¿no? Porque impactaba de lleno a todo el Poder Judicial, a todo el sistema de justicia, y entonces hubo recusaciones, hubo que incluso de hecho viene a colaborar al juicio una fiscal que es una fiscal de Mendoza. Sí. Hubo recusaciones porque muchos de los jueces conocían a los imputados. Entonces, bueno, la verdad es que fue un problema conformar el tribunal. Luego
supuesto que los imputados se ocuparon de dilatar todo lo posible este juicio, recusando y planteando artilugios procesales para evitar que llegue esta instancia esencial de la verdad, que es el debate oral y público, ¿no? Entonces, bueno, ahora pareciera que el lunes comienza una etapa definitoria, que es saber si vamos a tener justicia en este caso, y si además esta justicia, cuyo problema principal es la falta de independencia, va a ser justamente capaz de dictar un fallo justo en este caso, ¿no? Así que la verdad que es como un caso de laboratorio que pone a prueba la solidez del sistema de gobierno en la provincia de San Luis y en la República Argentina en general, ¿no? Porque es un caso, como le decía, único en la región. Sí, único en la región, y que va a tener muy atento a todo un sistema judicial nacional que, bueno, está muchas veces muy cuestionado, y esta es una oportunidad como para administrar justicia y que se haga justicia, como dice usted, ¿no? Un caso así, doctor, ¿qué tipo de pena tiene, de castigo tiene, si, por ejemplo, el ex, aunque sigue siendo ministro Freyses, y el ex viceministro Zavala son encontrados responsables? La verdad que yo no tengo presente cuáles son las calificaciones de los delitos. Le puedo contestar en general que los delitos de corrupción, los delitos contra habitación pública, en general, en nuestro Código Penal tienen penas que garantizan la libertad de los imputados. Es decir, estas personas, en caso de ser condenadas, si no tienen antecedentes, es muy posible que sean condenados a penas de ejecución condicional, ¿no? Porque los delitos de corrupción en general tienen penas que no superan los 6 años nunca de prisión, y si la condena fuera 3 años o menos, estas personas podrían permanecer en libertad, ¿no? De hecho, llegan al juicio libres, ¿no? Sí. Pero me parece que aquí lo que no importa tanto, y yo tampoco soy muy favorito de los encarcelamientos, ¿no? Me parece que aquí lo importante es que haya un castigo, y que haya una decisión justa, más que un castigo, una decisión justa, ¿no? Que si la prueba lo avala, los testigos ratifican el modo en que ocurrieron los hechos, creo que también hay una ex jueza que va a ir a declarar, digamos. Me parece, si todo el cuadro probatorio permite acreditar que los hechos ocurrieron de la manera tan brutal que nosotros denunciamos, bueno, me parece que aquí lo que tiene que haber es una decisión de la justicia que sea ejemplificadora y que ponga un punto final a esta situación. En cuanto al encarcelamiento, no, me parece que eso no es lo importante, porque lo que queda es la decisión final de una justicia independiente, que tuvo la capacidad de autoinvestigarse, que tuvo la capacidad de superar las presiones de la política y que emitió un fallo justo, en definitiva. Doctor, para Poder Ciudadano, ¿esto tiene el título de un caso de corrupción? Obviamente, aquí lo que vemos es que la corrupción no es solamente el darle dinero a un funcionario público, sino que es corromper el buen funcionamiento de cualquier institución de la República. Y uno dice, bueno, ¿para qué querían tener jueces que no fueran independientes? Y bueno, para realizar, evidentemente, actos reñidos con la legalidad, reñidos con la ética, reñidos con la moral, reñidos con la ley. Entonces, bueno, evidentemente es parte de un sistema de corrupción, y es esencial que esto se clarifique, porque no puede seguir ocurriendo, digamos. La verdad es que lo que deja en los juicios oral y público es la enseñanza a la sociedad, a todos los que estamos siguiendo el asunto, a la prensa, a los ciudadanos. Muchos ciudadanos, yo todavía voy a algún foro internacional a hablar y cuento el caso y no me pueden creer. Me dicen, no, eso no puede. Digo, sí, es así. Digo, le hacían firmar la renuncia
anticipadamente a los jueces de un ministerio que se llama Ministerio de la Legalidad. La verdad es que parece un cuento de García Márquez. Entonces, bueno, tener la capacidad de la justicia de resolver sus propios problemas y demostrar que ha podido superar la presión política y dictar un fallo justo, bueno, me parece que es todo un desafío y por eso es que desde Poder Ciudadano, de las organizaciones que estamos comprometidas en la lucha contra la corrupción, es un caso paradigmático y por eso es que le estamos dando tanta trascendencia y tanto seguimiento. Incluso yo tengo pensado en los primeros días de noviembre ir a la ciudad de San Luis a mantener entrevistas, incluso si hubiera audiencia esos días, ir a alguna de las audiencias, porque además de ser presidente de esta organización, yo soy abogado penalista, entonces sí, me interesa el seguimiento del juicio y la legalidad del proceso, ¿no? Fundamentalmente. En algún momento se habló de la posibilidad de un juicio abreviado, ¿eso está descartado? Mire, yo no, como le digo, no soy parte en el proceso y no tengo intervención en las instancias procesales del caso. Yo le diría, nosotros tenemos un viejo profesor de Derecho Procesal que se llama Julio Mayer, que él decía que la única manera que tiene un proceso de concluir para el dictado de una sentencia justa es mediante un proceso oral, público, contradictorio y continuo. Es decir, que si este caso no hubiera terminado de esa manera, no hubiéramos tenido un pronunciamiento justo, ¿no? El juicio abreviado, en definitiva, es una manera como de interrumpir el devenir natural de un proceso y todo lo que debía discutirse frente al público, con los jueces reflexionando, interrogando a los testigos, el fiscal acusando y la defensa defendiéndose, termina todo en un papelito firmado entre el fiscal y el imputado que homologa el tribunal y se acabó la historia. Entonces eso no es, como dice Julio Mayer, garantía de un juicio justo, ¿no? Claro. Acá la Constitución además establece que los juicios penales deben tramitarse por jurados, y el jurado está pensado para que sea oral y público. No puede haber un jurado firmado a oscuras entre un despacho de un fiscal y un defensor. No, esto, digamos, el proceso debe terminar en esto que va a terminar, que es un proceso, un juicio oral y público, donde cada parte podrá ejercer sus argumentos, derechos, defensas y acusaciones, y los jueces tendrán que decidir. Así que me parece que lo que está ocurriendo es lo que debe ocurrir, lo que garantiza un pronunciamiento justo. Estamos conversando con el doctor Hugo Wortmann Joffre, presidente de Poder Ciudadano, además de ser un destacado abogado penalista. Le tomo 2 minutos más de su tiempo, que le agradezco la generosidad del mismo. Doctor, ¿cómo ve Poder Ciudadano la administración de justicia en la provincia de San Luis y cómo la ve en el país? Bueno, la verdad que de la provincia de San Luis el único reflejo que tengo es el seguimiento de este caso y por supuesto alguna conversación que mantengo esporádicamente con la doctora Gretel Diamante, que además es una destacada jueza de la justicia federal de la ciudad, ¿no? Sí, Así que no tengo mucha información de cómo funciona la justicia local. Me parece que este caso sí ha sido un caso bisagra, ¿no? Un caso que ha marcado un antes y un después. Me parece que la política había llegado a un nivel de injerencia del Poder Judicial en aquellos años que ahora ya no se animan a eso, ¿no? Me parece que... No lo crea, Acá se animan los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, tres afiliados al Partido Justicialista, y han reconocido, dice, mis jefes son Adolfo y Alberto Rodríguez Sá, no la justicia, ¿no? Bueno. Gravísimo. Se ve entonces que no como le decía, no tengo información al día. No, pero... son de cada comarca las cosas, muy locales.
pero como yo le decía, no creo que ahora se animen a hacerle firmar renuncias anticipadas a los jueces. Llegaron a un punto donde el punto de diferencia era tal que me parece que hubo como una retracción de esa acción, y ahora podrá haber lo que se llama mecanismos más indirectos de presión, podrá haber, pero hacerle firmar la renuncia anticipada nunca más. Me parece que eso no debe haber ocurrido, por lo menos no se sabe. No, después, creo que no. Claro, después usted me decía a nivel país, país, y bueno, la verdad es que tenemos graves problemas de organización de la justicia, y sobre todo graves problemas para investigar delitos organizados, delitos complejos, delitos transnacionales. Imagínense que nosotros usamos una herramienta que es el Código Penal de Carlos Tejedor del año 1921, y estamos investigando delito transnacional de lavado de dinero que involucra a veces 4 o 5 jurisdicciones, o sea, 4 o 5 países, usando fuerzas federales, internacionales, Interpol, y la herramienta es como si usted le dieran para hacer un mueble fino y le dieran un poco de pino y un formol y nada más. Entonces, bueno, la verdad que no pueden salir cosas muy buenas con las herramientas que tenemos. Este año se han incorporado herramientas nuevas al Código Penal, como la ley del arrepentido, como la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se está discutiendo también herramientas para recuperar los bienes, como la ley de extinción de dominio. Me parece que estamos en un proceso, y yo confío que ese proceso de reforma, también una reforma del Código Penal, también una reforma del Código Procesal, ya tenemos un Código Procesal penal a nivel nacional que dictó el gobierno anterior, pero que este gobierno nunca lo reglamentó y lo puso en marcha por toda una discusión política respecto de si se le iba a dar mucho poder a la ex procuradora Gil Carbó, y eso porque el nuevo Código Procesal lo que hace es empoderar a los fiscales, ¿no? Y entonces, como la jefa de los fiscales era ella, entonces, como usted ve, siempre termina la política metiendo la cola en estas cuestiones, y los que pagamos la consecuencia de no tener una justicia independiente, eficaz, eficiente y justa somos los ciudadanos. Así que me parece que lo único que podemos hacer desde la ciudadanía y ustedes de los medios de prensa y todo es informar y estar todo el día interpelando al poder para que la justicia sea cada vez mejor y más independiente. ¿Qué opina de esta situación del ministro de Justicia Garabano con el tema de Carrió, estos chispazos, este encontronazo que hay? Mire, yo lo que dije el otro día en un programa de televisión es que a mí me pone triste que dos personas que están bien intencionadas, todas las denuncias que hoy tenemos en la justicia, o el 80% de ellas, de casos de corrupción, o son investigaciones de la doctora Carrió, o la doctora Carrió las promovió de su rol de diputada, o su grupo de legisladores. Y la verdad que yo sé que es un grupo de gente bien intencionada, incluso algunos de ellos fueron alumnos míos en la facultad. Entonces digo, la verdad que es gente bien intencionada en la lucha contra la corrupción. Podemos disentir o no sobre los métodos, los sistemas, pero es gente que busca la transparencia en los actos de gobierno. Y por otro lado, el doctor Garabano, a quien conozco hace muchos años y sé de su talla como jurista y su buena intención, como le digo, todo este paquete de leyes proviene del área de él. Nunca antes se había discutido leyes que implicaran un paso tan importante en la lucha contra la corrupción. Escúcheme, la ley del arrepentido es producto de los debates generados a partir del Ministerio de Justicia. Entonces, digo, me parece que hay gente que debería estar tirando del carro para el mismo lado, y entonces me da pena que perdamos energías en la lucha contra la corrupción discutiendo personas que deberían estar del mismo lado de la lucha, ¿no? Esta es un poco la impresión que yo tengo, y me pone triste, me pone mal, y me parece que
deberíamos tratar de dejar de lado las diferencias, porque del otro lado los corruptos, el crimen organizado, se ponen de acuerdo muy rápido, se sientan en un café 2 personas y enseguida deciden cómo estafar al Estado, llevar droga de acá a Madrid sin ningún riesgo, y a quién tienen que sobornar, y lo saben perfectamente, y entonces el crimen organizado funciona bien, de manera vertical, y le garantiza a los delincuentes todo lo que el Estado no le puede garantizar al ciudadano, que es seguridad, impunidad y bienestar económico. Y entonces, digo, ministro de Justicia y la principal referente de la lucha contra la corrupción argentina no se pueden estar peleando, porque en definitiva lo que perdemos somos los ciudadanos. Doctor, ¿usted piensa que más allá que ha prosperado y ha generado muchas acciones, esta famosa causa de los cuadernos va a seguir y va a continuar generando hechos sobresalientes que hagan justicia? Además yo fui abogado en el año 2003 del caso de las coimas en el Senado, en mi actividad profesional, y fui el abogado de Ponta Cuarto, ¿se acuerda? Sí, totalmente. De los casos del Senado. Entonces, ese caso terminó para mí en un retroceso de 20 años en la lucha contra la corrupción, porque en definitiva se terminó cumpliendo el mandato aquel que me dijo un ministro del interior de aquel gobierno, que me dijo: doctor, en la Argentina el que habla pierde, me dijo en un programa de televisión. Y la verdad que fue así, digamos. Ponta Cuarto, una persona que dijo que había tenido $5 millones en su casa, entregados por la CIDE, por otro área del gobierno, él además habiendo sido un encumbrado funcionario del Senado, y que termine absuelto él y todos los demás imputados, fue una cachetada a la lucha contra la corrupción. Y bueno, yo la verdad que hice parte de mi lucha tratar de que hubiera en la Argentina una ley del arrepentido. Me parece que hicimos mucho, investigamos en la universidad, presentamos documentos, interpelamos al poder político para tratar de que esta ley estuviera metida en la campaña política. De hecho, el presidente Macri lo hizo eje de su campaña, y cuando abrió la sesión en el Senado, del Congreso, se comprometió a enviar la ley. Bueno, entonces me parece que es una herramienta muy potente. Ahora, el otro día tuve la oportunidad de escuchar a un excelente filósofo. Hicimos una mesa de debate en la facultad para hablar de este tema, que se llama Eduardo Rivera López. Si pueden, llámenlo, porque él tiene una visión desde la ética ciudadana de cómo debe funcionar esta herramienta, y él hizo una reflexión muy interesante respecto de la ley del arrepentido y la coyuntura de la Argentina. Dijo: mire, esta herramienta es una herramienta que funciona muy bien en muchas partes del mundo. De hecho, en Europa la lucha contra el terrorismo se hace sobre la base de información que dan los partícipes de las organizaciones criminales. Dice, pero es una herramienta además muy potente, y que pone en crisis o en riesgo ciertos pilares del derecho penal constitucional, y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de usarla. Y entonces él dijo: una cosa es usar esta herramienta, y quiero ser gráfico en esto, en un país donde todo funciona bien, y voy a poner como ejemplo los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Finlandia, donde siempre los rankings de Transparencia Internacional aparecen en los primeros niveles, esos países como de mucha calidad democrática. Bueno, una cosa es usar una herramienta como esta en algunos de esos países, donde uno tiene una justicia independiente, donde uno sabe que no lo van a encarcelar preventivamente, como un modo de coaccionarlo para que hable, o que tiene garantizada una defensa pública muy sólida. Y otra cosa es usarla acá, ¿no? Que somos un poco Macondo, como le decía antes, rememorando a García Márquez, donde uno no sabe si la ley del arrepentido la va a usar un juez independiente, o como han dicho algunos periodistas que vienen
los imputados se le dicen, ¿trajiste el bolsito? Como diciendo, de acá te vas a la cárcel. Bueno, entonces, claro, es una herramienta muy potente, que funciona muy bien, pero donde exista solidez y garantía de fortaleza institucional, claro, en la República. Ahora, si usted se la pone en manos de un juez que no es juez y que un fiscal que no es fiscal y una defensa que no es defensa, y bueno, yo le digo, ninguna herramienta va a funcionar bien en ese contexto, ¿no? claro, en un país donde los ciudadanos sientan, como usted daba los ejemplos, que la justicia realmente funciona para todos, y no en un país en donde un sindicalista dice, si meten preso a mi hijo les voy a parar el país, ¿no? Sí, por eso, digamos, me parece que la política, en definitiva, esas son acciones políticas, ¿no? Yo no digo que, digamos, me parece que ahí es la justicia la que tiene que evidenciar su fortaleza, su independencia, justamente lo que se va a discutir en este juicio, la división de poderes. Que los políticos digan lo que quieran, que hagan las manifestaciones que quieran, que corten las calles que quieran, que hagan lo que se les parezca, pero que la justicia tome sus decisiones de manera imparcial y celera, ¿no? Rápida, porque claro, si no, no es justicia. Doctor Hugo Wortmann Joffre, gracias por atendernos y gracias, insisto, en la generosidad de su tiempo. Que tenga usted un muy buen día de trabajo. Hasta luego, buen día, gracias. Adiós, hasta luego. El titular de Poder Ciudadano, el abogado penalista doctor Hugo Wortmann Joffre, es un destacado penalista no solo nacional, de prestigio nacional, sino internacional, hablándonos del juicio que se viene contra el ex ministro de la Legalidad, actual ministro de Campo, actual senador de vacaciones, Sergio Freyses, y también contra el ex ministro de la Legalidad, Sergio Zavala, y poniendo el énfasis en algo clave para el país y para San Luis fundamentalmente, que exista una división de poderes real, que acá, al menos en San Luis, sabemos que no existe, y aparecen los ejemplos que daba el doctor Wortmann Joffre, García Márquez, Macondo.